Hay algo muy interesante, un detalle que creo que a muchos se les pasó, al menos no he visto que nadie lo mencionara, y es el lenguaje que decidió usar. Decía, voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. Si lo piensas, la palabra retribuir no queda muy bien, nadie la usa así, al menos en español. Entonces no tiene sentido, a menos que sepamos un poco más de la historia del contexto de los incels y de una de sus figuras principales, Elliot Rodger. Hey, Elliot Rodger here. El caballero supremo, porque detrás de la palabra retribución hay una historia mucho más grande. On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB. El llamado Day of Retribution ocurrió el 23 de mayo del 2024 en Isla Vista, una pequeña comunidad universitaria junto a la Universidad de California en Santa Bárbara. Ese día, Elliot Rodger, de 22 años, inició un ataque que él mismo había anunciado en videos y en un manifiesto de más de 100 hojas, titulado My Twisted World, el cual leí yo hace algunos años para analizar. Primero, atacó a sus compañeros de cuarto, de departamento, y luego salió en su auto disparando contra peatones y estudiantes. En total asesinó a 6 personas e hirió a 14 más antes de quitarse la vida. Rodger consideraba aquel día como el día de su venganza, the Day of Retribution, ya que el mundo, según él, lo había condenado a la soledad. Lo llamó el Día de la Retribución porque creía que estaba cobrando una deuda, la deuda de amor y atención que las mujeres le debían y aún así no le daban. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. Y ese concepto de retribución, una mezcla de castigo y justicia personal, se transformó después en un símbolo dentro de los foros incel, donde algunos lo veneran como un mártir de la causa, Elliot Rodger, el santo patrón de los incels. En su video Retribution, Elliot decía, tengo 22 años y sigo siendo virgen. Nunca he besado ni siquiera a una chica. Las chicas le dan su cariño y su sexo a otros hombres, pero nunca a mí. Los voy a castigar a todos por ello. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. Años después, este individuo, aquí en México, escribió algo casi idéntico. Decía, ya estoy harto de este mundo. Nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer. Los chats pueden disfrutar de las foids y yo no. No tengo motivos para seguir con vida. Voy a retribuir a todas esas malditas y todos lo van a ver en las noticias. El término incel viene de involuntary celibate o celibato involuntario. Es decir, personas que a pesar de que lo desean, no tienen acceso a actividades reproductivas. Llámese sexo. Es decir, viven en un celibato involuntario. Paradójicamente lo creó una mujer canadiense en los años 90 como un foro, una forma donde se apoyaban las personas en su soledad. Pero con el tiempo ese concepto se transformó en esas comunidades online donde muchos hombres comparten su frustración y resentimiento hacia las mujeres. Dentro de estos espacios se usan diferentes jergas. La palabra chats, por ejemplo, que se refiere a los hombres atractivos y seguros que los incels ven como que tienen una ventaja injusta genética adaptativa. Las Stacy son las mujeres jóvenes, atractivas, deseadas. Foids es una forma despectiva de llamar a las mujeres que viene de femoid o female humanoid, es decir, un humanoide femenino, y es un término despectivo. Y como en otros ámbitos es una forma de deshumanizar para así justificar el resentimiento, verlas como especies diferentes que no muestran ni merecen empatía. Algo interesante o importante es que se habla de la píldora roja o la red pill, que es una supuesta verdad, supuesto despertar, como en la película de Matrix justamente, que le ofrecen a Neo la píldora azul, que es seguir viviendo en la fantasía, o la roja, despertar al mundo real, aunque la realidad no sea muy bella. Y esta realidad dice que lo único que importa a las mujeres es tu apariencia y tu recurso, y no sirve de nada ser buena persona. Me gustaría rápidamente mencionar una como subdivisión de estos grupos que se llama, al menos yo le digo MGTOW, que es MGTOW, y significa Men Going Their Own Way, hombres yendo o haciendo su propio camino. Y esto se refiere a hombres que deciden alejarse por completo de las mujeres. A diferencia de los incels, estos deciden que no vale la pena y es mejor olvidarse de ellas y enfocarse en ellos mismos. Tal vez sea una disonancia cognitiva, un tipo de autoengaño, de hacerlos sentir mejor acerca de su situación,
Sin embargo, paradójicamente a veces esto los lleva a obtener relaciones cuando se relajan, cuando se enfocan en lo que tienen control. Y los incels, por el otro lado, nunca renuncian, viven frustrados, resentidos por no poder tener esto que tanto desean, que tanto creen que se merecen. Y la pregunta es, ¿son violentos? ¿Es normal esto que hizo este individuo? La respuesta no es tan sencilla, pero hay que pensar que en todos los grupos hay individuos que son capaces de cometer violencia. Sin embargo, esto varía. Hay grupos más violentos, grupos menos, así como hay religiones más violentas que otras. En todas hay individuos que podrían cometerla. Sin embargo, algunas lo promueven, algunas lo castigan. En el caso de los incels, la realidad no es como la pintan. El investigador William Costello, del laboratorio de David Busk, uno de mis héroes por cierto, en la Universidad de Texas, ha estudiado a los incels con datos empíricos. Sus hallazgos muestran que la mayoría no comete actos violentos y ni siquiera los justifica, es decir, no es parte de su ideología. Pero como mencioné, siempre puede haber individuos extremistas. Lo que sí comparten todos es un bajo autovalor percibido como pareja, es decir, se sienten menos, sienten que no tienen nada que ofrecer y una sensación de que nada depende de ellos, no tienen control ellos de sus circunstancias, lo que se conoce como locus de control externo, y una visión distorsionada sobre lo que las mujeres realmente buscan. En uno de sus estudios, William encontró que solo un 5% de los encuestados dijo que la violencia estaba justificada con frecuencia. Esto significa que la violencia es minoritaria, pero la narrativa de frustración y de resentimiento sí es algo casi universal. Es decir, están muy acomplejados y frustrados. Desde la psicología evolutiva, William Costello propone que el fenómeno incel es una versión moderna de algo muy antiguo, lo que se conoce como la competencia desigual por la pareja. A lo largo de la historia, no todos los hombres lograban reproducirse. Los datos genéticos muestran que por cada mujer que dejó descendencia, solo una fracción de los hombres lo lograba. Es decir, muchos nunca fueron elegidos y no pasaron a la siguiente generación. Dato curioso es que cuando pensamos que las reglas antipoligamia son para proteger a la mujer, en realidad son para proteger al hombre, porque en las culturas con poligamia hay ciertos hombres que tienen muchos recursos, mucho poder, que se pueden quedar con muchas parejas y muchos hombres se quedan sin nada. En el caso de la mayoría de las especies, incluido el humano, la hembra es el sexo valioso y el macho compite por ella. Y eso se debe principalmente a los dos tipos de gameto. El macho tiene el gameto pequeño y numeroso y la hembra tiene el gameto grande y escaso, pero no vamos a entrar en detalle por hoy. Entonces lo que ocurre es que hay un desajuste evolutivo. En el pasado la estructura social limitaba la competencia, es decir, no sabías quién existía, solo había lo que veías a tu alrededor. Pero las apps de citas, las redes sociales amplifican esta desigualdad. ¿Por qué? Porque obviamente te sale el top de lo top y tu cerebro entiende que eso es lo que está disponible, pasa para los dos lados. Pero aquí, importante para los incels, es que un pequeño grupo de hombres concentra toda la atención, mientras otros sienten que no tienen ninguna oportunidad. Así, los incels serían hombres en la parte baja de la distribución, atrapados en un entorno que magnifica la frustración. Como dije, las aplicaciones de citas han magnificado esta desigualdad, la cual siempre ha existido, pero que antes estaba moderada. Hoy los datos muestran justamente eso, que una pequeña minoría de los hombres concentra la mayoría de la atención femenina. Aquí sería importante mencionar la hipergamia, que es un concepto usado en biología y en psicología evolutiva para describir la tendencia a buscar parejas con un estatus o con recursos o rasgos considerados superiores a los propios. En términos simples, aparearse para arriba. En el contexto humano, suele mencionarse que las mujeres tienden más a la hipergamia, es decir, a sentirse más atraídas por hombres con mayor estatus, con mayor poder, seguridad o capacidad de provisión, de generar recursos. Sin embargo, esto no significa que todas las decisiones amorosas sean calculadas o materiales. Todo esto se da de forma a veces inconsciente. El corazón quiere lo que el corazón quiere. La pregunta importante es ¿por qué? Entonces la teoría propone que a un nivel evolutivo esas preferencias habrían aumentado las probabilidades no solo de sobrevivir, sino de que las crías también sobrevivieran y les fuera mejor. Los incels suelen mencionar la hipergamia para justificar su resentimiento, argumentando que las mujeres solo eligen al 10% de los hombres más atractivos. No one accepts me.
All my life I've been struggling to fit in with the popular kids. I've been struggling to get a girlfriend. Pero los estudios de Costello muestran que esa visión es una exageración ideológica, aunque no totalmente falsa. Las mujeres no buscan solo estatus físico, sino también inteligencia, empatía, humor y compatibilidad emocional. Pero sí es una realidad del mundo en línea. En un análisis de OkCupid se encontró que el 80% de las mujeres califican al 80% de los hombres como por debajo del promedio en atractivo físico. Estudios internos de Tinder, la aplicación de citas, vamos a llamarle, revela que solo el 20% de los hombres reciben más del 60% de los matches, mientras que una gran parte de los usuarios masculinos apenas obtiene alguno o por lo general ninguno. Hay un caso famoso de uno que hizo swipe millones de veces para como 5 matches. En cambio, las mujeres tienden a recibir decenas e incluso cientos de coincidencias, lo que refuerza la percepción de los incels de que el mercado sexual está totalmente sesgado. Desde una perspectiva evolutiva, esto crea una presión bastante intensa. Los hombres más deseables concentran toda la atención y las oportunidades, mientras los demás quedan fuera de la jugada del sistema. Costello describe este fenómeno como un desajuste evolutivo, porque nuestro cerebro sigue operando bajo reglas antiguas de competencia sexual, pero ahora en un entorno digital donde la comparación es constante y global. Es decir, tienes que competir contra todo el mundo, contra los tops de tops, lo cual le llaman competencia injusta. Pero también hay que tomar en cuenta que esta realidad de las redes sociales o de las aplicaciones de citas simplemente se basa en una fotografía, no en la oportunidad de conocer, por lo que sí presenta este sesgo de que eligen solo a los más atractivos, porque no tienes la capacidad de presentar tus cualidades que mencionó Costello, como humor, como inteligencia, como empatía, como lo que sea. Entonces este chico, cansado de esto, probablemente viviendo a través del internet, presenta muchas similitudes a Elliot Rodgers. Me atrevería a decir que probablemente tomó mucha inspiración de las frases de él, de sus videos y de sus escritos. Every time I go out, I always have to see these young couples, and I get jealous of them. They remind me of exactly what I'm missing out in life. Por ejemplo, Elliot pone: ¿cómo se atreven esas chicas a darle su amor y su sexo a otros hombres y no a mí? Constantemente pienso esto cuando veo a parejas jóvenes. No hay ningún lado en el mundo en el que pueda ir ya, porque siempre veía parejas. Y esta frase muestra cómo Elliot odiaba ver a parejas porque le da envidia, le da coraje y los quería destruir. ¿Y qué pasa con este individuo aquí? Pues atacó a un chico que se encontraba con su pareja. Vale la pena mencionar que el plan de este individuo era matar a más personas, pero un héroe, un verdadero héroe, lo detuvo, resultando herido en el forcejeo, y creo que él merece un reconocimiento por su heroísmo, pero en realidad no sé bien cómo fue. Desde que leí el manifiesto de Elliot Rodgers lo quise analizar desde un enfoque de la terapia de aceptación y compromiso, porque está basada mucho en nuestra fusión con el lenguaje, con reglas, y es lo que veía siempre, una fusión extrema que tenía con injusticias, con reglas de cómo deberían ser, de lo que merecía, de que lo odiaban. O sea, él decía que las mujeres le debían atención porque él era extremadamente atractivo, que era el caballero supremo, que de hecho esto he llegado a mencionarlo en el narcisismo vulnerable, que piensas que todos están en tu contra, además de que lo veía como un futuro catastrófico en el que nunca nada iba a mejorar. Y si lo piensas, era muy joven. Y este individuo aquí todavía era más joven. A los 19 años yo me encontraba probablemente en una situación similar o peor. Pero ¿qué pasa? Se van contaminando de estas ideas, se van fusionando con estas ideas. Y algo que vemos en la terapia de aceptación y compromiso es que no nos importa mucho si la idea o el pensamiento es verdadero o falso. Nos importa si es útil o inútil, en el sentido de qué pasa si nos dejamos guiar por él. ¿Nos va a acercar o nos va a alejar de la vida que queremos llevar? Me voy a atrever a adivinar que este chico quería una relación, pero ¿qué pasa? Se fusionó con esas ideas de que era indeseable, de que nadie lo quería, de que eran malas, de que con todos menos con él. ¿Y eso qué pasó? Causa de enojo, guió sus acciones y lo alejaron aún más de esto, probablemente. Una historia trágica
por todos lados. Obviamente este individuo merece su castigo. Sin embargo, no hay duda que también es víctima de ciertas creencias, de ciertos pensamientos, de ciertos contextos. Nadie lo ayudó, así como a Elliot, pero a final de cuentas no se logró y terminaron en estas tragedias. Bueno, espero te sirva. Adiós.